en la nariz y en la cavidad nasal que están los meatos. ¿Ya? La cavidad nasal no es un paso de aire, un flujo limpio, ¿sí? No es, por decirlo, un tubo que tiene una sola dirección, ¿ya? Sino que tiene esta estructura que tiene tres meatos, ¿sí? Y están las conchas nasales, ¿ya? Y además está el septo nasal, que es el que separa, ¿cierto?, las dos narices, ¿ya? Los meatos van a estar separados por mucosas, ¿ya? Separados de las conchas, ¿sí? O sea, en rosado tenemos acá los meatos y en gris están las conchas, ¿ya? ¿Cuál es la idea de esto? Que el flujo del ingreso del aire no sea tan directo, ¿ya? El que existan los meatos y las conchas lo que va a generar es una turbulencia de flujo, lo que quiere decir que el flujo de ingreso es más lento y como los meatos son estructuras que están bien irrigadas, la otra acción que ejercen es el calentar el aire. ¿Ya? A través de esto, cuando hay mucha diferencia de temperatura entre la temperatura externa ambiental y por lo tanto la temperatura del aire y nuestra temperatura interna, estas estructuras actúan como un termorregulador del aire. ¿Ya? Y acá atrás tenemos la base de la lengua, ¿sí? Y lo que vamos a ver en esta es la estructura desde el otro lado. Ya tienen las conchas, ¿sí? La cavidad nasal y el espacio que queda entre medio son lo que significarían los meatos. Ya en amarillo están las conchas ahora y el resto de los espacios en gris son los meatos, ¿ya? Entonces el aire va a ingresar aquí por turbulencia y va a separarse acá en la faringe y va a ingresar a la tráquea. ¿Ya? En la cavidad oral, ¿sí?, tenemos el paladar duro y el paladar blando, la base de la lengua. ¿Ya? Y acá atrás, en la base de la lengua, está una estructura que es muy importante, que es la epiglotis. ¿Ya? La epiglotis tiene como función regular el ingreso a la tráquea. ¿Ya? Porque si ustedes se fijan acá, esto de acá arriba es esófago, ¿sí? Y esto es tráquea. La epiglotis tiene como función abrirse al momento de la inspiración y cerrarse al momento de la deglución. ¿Ya? De esta forma ingresa el aire, pero no ingresa ningún otro tipo de contenido hacia la tráquea. Ahora, la epiglotis, ¿sí?, que es esta estructura de aquí, lo que va a cubrir es la glotis, que la glotis es la entrada propiamente tal, ¿sí?, que además tiene otras características. Ya la glotis tiene en sus bordes, ¿ya?, los cartílagos aritenoides. Los cartílagos aritenoides cumplen la función de esto, ¿sí? O sea, cuando se cierra la epiglotis, los cartílagos se relajan, por lo tanto el espacio es mucho más pequeño que al momento de la inspiración, donde los cartílagos se abducen y la epiglotis baja. ¿Ya? Eso permite que la entrada del aire tenga un diámetro más grande. ¿Ya? Y acá van a estar aquí en el borde de los cartílagos las cuerdas vocales. Claro.
Ya, ahí sí, mejor, sí. Ok, entonces, ahora a la tráquea, ¿ya? La tráquea tiene, a ver, la estructura más importante de la tráquea en funciones de protección es el epitelio que tiene, ¿ya? Que es un epitelio pseudoestratificado el que cubre, ¿ya? El epitelio pseudoestratificado lo que puede producir es mucus, ¿ya? Y el mucus lo que tiene es ser el factor protectivo dentro de el flujo, ¿ya? Por dos razones. Uno, agregarle más turbulencia al flujo, y dos, expulsar, ¿ya? O retener cualquier estructura que no debiera haber ingresado a la tráquea, ¿ya? También nos puede generar problemas el mucus porque la acumulación del mucus significa de alguna forma una obstrucción parcial, ¿sí? Al flujo. O sea, podría limitar en mayor o menor medida el diámetro interno, ¿sí? De la tráquea. Y eso tendría una repercusión directa sobre el volumen de ingreso de aire, ¿ya? Y por lo tanto, como consecuencia última, una deficiencia en el intercambio gaseoso. Ahora, acá arriba, ¿sí? Eso es, la tráquea es de estructura cartilaginosa y tiene una sola banda muscular, que es la que ustedes ven arriba con una E, ¿sí? Y esa banda muscular es la única estructura que permite algún grado de distensión en la tráquea. Ya eso quiere decir que la tráquea es rígida, ¿sí? Por lo tanto, cualquier alteración externa, por ejemplo, una compresión, ya sea, por ejemplo, una masa que podría existir en el cuello, por ejemplo, y que presione la tráquea, la colapsaría, porque no es capaz de redistribuir su forma, ¿ya? Y entre medio de los cartílagos, o sea, esto va, la línea muscular de la tráquea es dorsal, ¿sí? Y además entre los cartílagos, que son circulares, por lo tanto están así, ¿sí? La tráquea y van los cartílagos, tienen un pequeño músculo entre medio, ¿ya? Pero que tampoco tiene una capacidad de distensión muy alta. Ahora, ¿a qué vamos a llegar acá? Vamos a llegar a el árbol bronquial, ya que lo que vamos a ver acá arriba, ¿cierto? En azul es el árbol bronquial. Lo primero que tenemos cuando termina la tráquea son los bronquios mayores, ¿ya? Y va a ir un bronquio mayor a cada hemitórax, ¿ok? De esos bronquios mayores van a salir bronquiolos, ¿ya? Y ahí cada vez se va a ir reduciendo más el tamaño de la estructura, ¿ya? Y ahí todavía estamos hablando del árbol bronquial. Al reducirse al mínimo, ¿sí? Vamos a encontrar al último el árbol de alveolos, ¿ya? Y los alveolos son las estructuras que es la unidad efectiva para realizar el intercambio gaseoso, ¿sí? O sea, que el flujo de aire, ¿sí?
que ingresa por la cavidad nasal, va a bajar por la tráquea, va a pasar por los bronquios, bronquiolos y va a distender el alveolo, ¿ya? Como se observa acá abajo en amarillo. ¿Sí? Acá va a distender el alveolo. Y esta distensión del alveolo va a permitir que al alveolo entrar en contacto con el capilar, que es la estructura que ven en rojito abajo, se produzca el intercambio gaseoso. ¿Sí? Pero lo fundamental de eso es que existan ambas estructuras con esas características. ¿A qué me refiero con eso? Que esté el alveolo distendido, ¿sí? Y el capilar que trabaja en conjunto con ese alveolo también esté irrigado. De esta forma, el oxígeno se va a poder traspasar al vaso sanguíneo para luego ser distribuido. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Sí? Ahora, que repasamos las estructuras. El ciclo respiratorio, ¿sí? O un ciclo ventilatorio, significa una inspiración y una expiración. En la inspiración existe un agrandamiento de la cavidad torácica, ¿sí? Y de los pulmones para contener el flujo de aire de ingreso, ¿ya? Contrario a lo que nosotros podríamos pensar, el proceso de inspiración, ¿ya?, es un proceso activo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que hay una contracción del diafragma y una contracción de los músculos intercostales externos, que son los que van a traccionar la apertura, ¿sí?, o el agrandamiento de la cavidad torácica. ¿Ya? La posición de descanso del diafragma es pegado a el tórax, ¿sí? O sea, con esta estructura, esa es la posición de descanso del diafragma, y en la inspiración el diafragma se activa, por lo tanto baja hacia el otro lado, ¿sí? Entonces, estas dos fuerzas de contracción que van a permitir que se agrande la cavidad torácica son los que permiten que ingrese el aire y se distiendan los pulmones, ya que ya sabemos que lo que se está distendiendo en el interior de los pulmones son los alvéolos, ¿ya? Y por otra parte, la expiración, ¿sí?, es la contracción de los músculos intercostales internos, ya que son los que van a reducir nuevamente el volumen torácico, y los músculos abdominales, que los músculos abdominales van a empujar el diafragma de vuelta a su posición cuando éste se relaje, ¿sí? Y con eso tenemos el ingreso y la salida del volumen de aire. Ahora, si lo vemos más de cerca, ¿ya? Estas flechitas representan a los músculos intercostales externos, y las flechitas que ven abajo representan la contracción del diafragma. ¿Ya? Por lo tanto, si eso está en reposo, de esa forma, las fuerzas se van a ejercer de la forma en la que indican las flechas para el agrandamiento de la cavidad torácica. Ahora, vamos un poco más en detalle. Eso es a grandes rasgos cómo se comporta la cavidad torácica, ¿ya?, en función de la musculatura en el proceso de inspiración y expiración. Ahora hay dos presiones que van a participar del proceso de ventilación, ¿ya? Uno es la presión intrapleural. El pulmón, o la cavidad torácica en este caso, tiene una presión negativa de base, ¿sí? Y en el momento
en que se inspira, ¿ya? Esa presión se hace más negativa. ¿Ya? ¿Por qué se hace más negativa la presión intrapleural? Porque el espacio pleural se reduce. ¿Ya? Pensémoslo de esta forma. Nos vamos a devolver un poquito. Vamos a considerar que el espacio pleural es todo el espacio en blanco que hay por dentro de la pared torácica. ¿Sí? Todo ese es el espacio pleural. ¿Por qué ese es el espacio pleural? Porque tenemos la pleura parietal, que es la que está imaginariamente, chicos, pegada a la pared costal por dentro. ¿Sí? Esa es la pleura parietal. Y la pleura visceral es la que está pegada al pulmón. ¿Sí? Entonces, el espacio pleural es todo lo que queda en blanco, que es lo que está contenido entre ambas pleuras. Y eso tiene una presión negativa. ¿Ya? Cuando se produce la inspiración, se agranda la cavidad torácica, se agranda el pulmón porque se distiende, se insufla el pulmón, y eso produce que este espacio pleural se reduzca. ¿Sí? Y al reducirlo por espacio, ¿sí? Va a aumentar la presión intrapleural. Que tengo una misma cantidad de volumen, pero con menos espacio. ¿Sí? Que lo está ocupando el pulmón, en este caso. Entonces, en la inspiración, esta presión se vuelve más negativa. ¿Ya? ¿Y por qué necesito que sea negativa? Porque esto me permite que el flujo ingrese. ¿Ya? Si fuera positiva, tendría una resistencia al ingreso del flujo. ¿Ya? Y con la expiración se va a volver a reducir la presión al basal. ¿Se entendió lo de la presión intrapleural? ¿Sí? Ok. Hay tipos de respiraciones, ¿ya? La base de los tipos de respiraciones son dos, que son la respiración abdominal y la respiración intercostal o costal, ¿sí? La respiración abdominal es algo que nosotros vamos a ver visiblemente como una fuerza de abdomen, ¿ya? Que va a sobresalir en la inspiración. ¿Ya? O sea que nosotros vamos a ver el movimiento activo abdominal en la inspiración. ¿Ya? Y por otra parte tenemos la respiración costal, que comillas es la más fácil de identificar, porque lo que vemos es una distensión activa de la pared costal. ¿Ya? Pero la respiración costal pura, ¿sí? A lo que me refiero es que también hay patrones de respiración mixtos, ¿sí? No es, en general no es que sea o abdominal o costal, ¿ya? Hay un componente mixto de costal-abdominal que va a variar en proporción, o sea, si es más costal o más abdominal según la especie, ¿ya? Pero un patrón costal puro o un patrón abdominal puro implican una alteración, ¿ya? Y en este caso, las patologías abdominales, ¿ya? Producen una respiración costal. Porque obviamente el paciente, si tiene un dolor abdominal, no va a querer ventilar abdominal, ¿sí? Entonces va a pasar a ventilar costal. Y lo mismo al revés, si tenemos una patología torácica, que por ejemplo podría ser una fractura costal, que eso me generaría un problema en la pared costal, el paciente va a preferir respirar abdominal, ya por comodidad, obviamente. Ahora,
hay estados de respiración. La eupnea, ¿sí? Que el término eu en general, ya en el concepto que se aplique, se refiere a normalidad. ¿Ya? Entonces, en este caso, una eupnea significaría que hay una respiración tranquila, que no tiene una desviación ni en patrón ni en frecuencia y que permite un intercambio gaseoso efectivo. ¿Ya? Después está la disnea, que refiere directamente a la dificultad respiratoria, ¿ya? Que es lo que comúnmente después van a conocer como un signo clínico. Ya, por ejemplo, el paciente viene disneico, o tiene disnea severa, o disnea leve. Ya es algo que se usa muy comúnmente como un signo clínico. ¿Ya? La hiperpnea, ¿ya? Es mayor frecuencia o mayor profundidad, o ambas, ¿ya? Pero se refiere a que hay un aumento en la respiración, ¿sí? No es patológico, es lo que normalmente nos ocurriría a nosotros o a cualquier especie animal al someterse al ejercicio, ¿ya? Y la hiperpnea se produce como una respuesta a una demanda más alta de oxígeno, ya que es lo que produce el ejercicio. ¿Sí? Si necesito más oxígeno, voy a o aumentar la frecuencia o aumentar la profundidad, porque al aumentar la profundidad o aumentar la frecuencia, lo que estoy aumentando es el volumen de ingreso, ¿ya? Por lo tanto, puedo obtener más oxígeno de ese proceso ventilatorio. Después tenemos la polipnea, ¿sí? Que es una respiración rápida y superficial, ¿ya? Las polipneas son patológicas, se asocian en la mayoría de los casos a patologías costales, ¿ya? Que sean restrictivas de la cavidad torácica. ¿A qué me refiero con restricción de la cavidad torácica? Que no le permiten la distensión adecuada. ¿Qué podría ser el mismo ejemplo que les di anteriormente? Una fractura costal. Una fractura costal me va a impedir que el tórax se distienda de manera normal, por lo tanto, el individuo, ya sea humano o de cualquier especie, va a responder generando una ventilación con mucha frecuencia pero poca profundidad, porque no puede distender más su tórax. ¿Ya? Está la apnea, ¿ya? Que la apnea es un cese transitorio, ¿ya? Un cese transitorio de la ventilación que podría ser voluntario o involuntario, ¿ya? Por eso al proceso, por ejemplo, de sumergirse bajo el agua también se le llama apnea, ¿no? Porque nosotros voluntariamente estamos interrumpiendo la ventilación por un determinado periodo de tiempo, ¿ya? Pero también existe la apnea por otras causas, como por ejemplo la apnea farmacológica, que en este caso hay algunos fármacos anestésicos que pueden producir que haya un cese transitorio de la ventilación, ¿ya? Y por último tenemos la bradipnea y la taquipnea, ya que bradipnea se refiere a una lentitud de carácter anormal en la frecuencia respiratoria y la taquipnea se refiere a una rapidez anormal en la frecuencia respiratoria. Ojo que taquipnea y bradipnea como concepto, o sea, taqui y bradi, ya si lo aplicamos a cualquier otro tema, por ejemplo una bradicardia o taquicardia, refieren exclusivamente a la frecuencia, ya no a la profundidad ni al volumen, solo a la frecuencia, ya que es diferente, y por qué se lo explico así, de la polipnea, ya porque la polipnea, para ser polipnea, necesita, además del
aumento en la frecuencia que sea superficial. ¿Ya? En cambio, en lo que refiere a taquipnea y bradipnea, es una ventilación de profundidad normal, pero más rápida o más lenta. Ahora, miren chicos, estas son las frecuencias, ¿sí?, respiratorias de estos animales, ¿ya? Y fíjense que hay una diferencia de una posición de descanso a una, por ejemplo, en la vaca, ¿sí? Esto es una vaca, ya esto se refiere a la vaca de lechería, y aquí se refiere a la vaca en estación, ya, pero descansando, o sea, la vaca de pie, pero que no está haciendo ninguna actividad, y tenemos una frecuencia que va entre 26 y 35. Pero por otra parte, si tenemos a la vaca echada, ¿sí?, en posición external, que sería el pecho contra el suelo, la frecuencia es más alta. ¿Por qué creen ustedes que se produce esa diferencia? ¿Hay más presión con el ¿Por? peso? ¿Hay más presión con el peso? ¿Se cuenta más respirar con...? Ya, pero ¿qué causa ese aumento de presión? ¿No tiene tanta profundidad en las respiraciones? ¿No tiene tanta profundidad en las respiraciones? No tiene tanta profundidad la respiración. ¿Por qué? Porque al estar en posición external en el suelo, ¿sí?, hay una compresión directa del tórax, ¿cierto?, por la presión, o sea, por el simplemente hecho de estar con el tórax contra el suelo, ya la capacidad de distensión ya se reduce. Y dos, al apoyar el abdomen contra el suelo, ¿sí?, también se reduce el espacio abdominal. Eso hace que las vísceras se desplazan hacia adelante y hacia atrás, pero eso produce una presión sobre el diafragma. Por lo tanto, la capacidad de distensión torácica se reduce, y si se reduce, la forma de compensación en este caso, como no puede compensar en profundidad, va a compensar en frecuencia, para obtener el requerimiento de oxígeno que necesita. ¿Ya? Y también, por ejemplo, cambia las frecuencias al dormir. Ya fíjense acá en el perro, que durmiendo tiene de 18 a 25 y de pie, pero despierto, tiene de 20 a 34. Ya, ¿eso por qué? Porque al dormir tenemos una reducción metabólica. ¿Sí? Si tenemos una reducción metabólica, la demanda de oxígeno también se reduce. Si se reduce la demanda de oxígeno, puedo ventilar menos. Por lo tanto, se va a reducir la frecuencia. Ya, nuestros pulmones, y aquí esto aplica para todos los mamíferos, ¿ya?, tienen distintos volúmenes y capacidades. ¿Ya? Nosotros, todos, ¿sí?, los mamíferos, ocupamos principalmente un volumen, que es lo que corresponde al volumen tidal. ¿Ya? El volumen tidal es la cantidad de aire inhalado y exhalado en un ciclo normal. ¿Y a qué me refiero con un ciclo normal? A un ciclo fisiológico que no está mediado por ninguna patología. ¿Sí? O sea, es un volumen que nos va a entregar el requerimiento de oxígeno. ¿Ya? Eso corresponde al volumen tidal. Y que en promedio, ya porque también cambia acorde a las especies, en promedio son de 10 a 15 ml por kilogramo de peso. ¿Ya? Entonces, si tuviéramos un potrillo de 100 kilos, significa que tiene un volumen tidal de 1 litro.
¿Ya? Eso es lo que requiere como mínimo para tener un intercambio gaseoso efectivo. Después tenemos el volumen de reserva inspiratorio. El volumen de reserva inspiratorio es lo que se podría ventilar a la fuerza. ¿Sí? Si ustedes piensan en este momento, cuando respiran, ustedes no están pendientes de la profundidad de su respiración ni de su frecuencia, ¿ya? Porque es un proceso inconsciente, ¿sí? Pero si respiran activamente, o sea, si hacen un ciclo respiratorio consciente, ustedes pueden ventilar con más profundidad, ¿ya? Y si eso lo llevan al extremo o al máximo que ustedes pudieran inspirar, eso es lo que corresponde en este caso al volumen de reserva inspiratoria. O sea, lo que puedo inspirar es todo el volumen que puedo inspirar forzadamente. ¿Ya? ¿De qué me sirve el volumen de reserva inspiratoria? Que si yo lo ocupo, ¿sí? O sea, si yo hago una respiración forzada, yo puedo compensar, ¿sí? 2 o 3 ciclos respiratorios normales, porque estoy obteniendo una cantidad de oxígeno mucho mayor, ¿ya? Después está el volumen de reserva expiratorio, que es todo lo que yo podría expulsar a la fuerza, ¿ya? El mejor ejemplo que les puedo dar de eso es inflar globos. ¿Ya? Cuando nosotros inflamos globos, estamos exhalando forzadamente mucho más volumen del que exhalamos regularmente en un ciclo de manera inconsciente. ¿Sí? Y eso es obviamente una exhalación forzada, ya donde yo estoy botando absolutamente hasta la casi última gota de oxígeno que me queda adentro. ¿Ya? El volumen residual, ¿sí?, es lo que queda ya después de una expiración forzada. O sea, si yo expulso todo el volumen de reserva expiratorio, todavía me va a quedar un volumen, y ese es el volumen residual, ya que es lo que va a quedar de base dentro del pulmón. ¿Ya? Y la capacidad inspiratoria es lo que sería el tidal más la reserva inspiratoria, ¿ya? Y eso significa que es todo el volumen que pudiera ventilar, o sea, inspirar un individuo mamífero, ¿ya? Ahora, si lo vemos en términos de volumen, ¿ya? Esto chiquitito de acá es el volumen tidal, ¿ya? Y este de acá, que es por lo menos unas 3 veces, es el volumen de reserva inspiratoria. ¿Para dónde voy con esto? Nosotros ocupamos una parte muy mínima de nuestra capacidad pulmonar, ¿sí? Acá tienen el de reserva expiratorio y aquí está el volumen residual, ¿ya? Y esto de acá, ¿sí?, que de tope a tope es la capacidad pulmonar total, ya que sería todo el volumen que podría contener nuestro pulmón. A ver, para que entendamos cómo se comporta el intercambio gaseoso, ¿sí?, tenemos que entender estas 3 leyes, ya que no vamos a hacer ningún cálculo ni nada, sino que me interesa que comprendan estos 3 conceptos. La primera, ya, que es la ley de Boyle, habla de la relación entre un volumen y la presión, ¿ya? Y es que todo volumen, ¿sí?, de aire tiene una presión. Y esa presión está dada por
los gases que contienen ese volumen. ¿Ya? ¿Para dónde voy con esto? ¿Qué contiene el aire que nosotros respiramos? ¿Qué más? El oxígeno. Nitrógeno. Nitrógeno. ¿Qué más? Falta por lo menos una cosa más. ¿Hidrógeno? ¿Hidrógeno? Sí, pero bueno, tiene algunos otros gases en un porcentaje muy pequeño y tiene CO2. ¿Ya? ¿Qué es lo que más tiene el aire? Nitrógeno. ¿Sí? Tiene aproximadamente un 21% de oxígeno. ¿Ya? Y como un 0,0 y algo de CO2. Cada gas dentro de un volumen, o sea, en este caso que tenemos por lo menos 3 gases juntos en un volumen, es capaz de ejercer una presión. ¿Ya? Y esa presión es de base y no está asociada directamente a la cantidad de gas que hay en esa mezcla. ¿Ya? ¿Para dónde voy con esto? El 21% de oxígeno, ¿sí?, tiene menos presión que el 0,3% de CO2. ¿Sí? Por eso tiene esta composición. ¿Ya? Si nosotros tuviéramos una cantidad mayor de CO2 en esa mezcla, el oxígeno se vería completamente desplazado en el proceso inspiratorio porque el CO2 ejerce mayor presión. ¿Ya? O sea, la forma más simple de explicar esto, si pusiéramos la misma cantidad en una mezcla, 50% oxígeno, 50% CO2, tendríamos dificultad en el intercambio gaseoso porque el CO2 ejerce una presión mayor que el oxígeno, de base. ¿Ya? Por lo tanto, al momento de la ventilación vamos a dejar mucho más CO2 que oxígeno. Y a nosotros el CO2 no nos sirve al momento de ventilar. ¿Ya? Después, el volumen temperatura. Cuando hay mucha temperatura, ¿qué pasa con los gases? ¿Sí? ¿Qué más pasa? Se expande. ¿Sí? Por lo tanto, es más complejo respirar o tener una ventilación efectiva a más temperatura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las moléculas se van a separar entre ellas. ¿Ya? Por eso cuando hace mucho calor cuesta mucho más respirar, comillas, que cuando hace una temperatura promedio que sería 20-25 grados. ¿Ya? Que a eso es lo que se le llama como temperatura ambiente. ¿Sí? Y por último, un volumen de gas en agua, ya que se refiere a la solubilidad, y esto es muy relevante en términos de intercambio gaseoso porque, acuérdense que este oxígeno del alveolo va a pasar a la sangre. ¿Sí? Y la presión que ejerce este gas, ya que fue lo que hablamos al principio de las diferencias de presiones basales, va a determinar su solubilidad. ¿Ya? En este caso, que el oxígeno tiene una solubilidad súper baja, porque su presión basal como gas es baja, versus el CO2 que tiene una solubilidad súper alta. ¿Cómo se los voy a explicar eso? La presión, sí, que está acá abajo, ¿ya? Como la presión de base que tiene el oxígeno es baja, da lo mismo la cantidad de oxígeno que yo ponga, ¿sí? Que en este caso vamos a hablar
de presión en función de la cantidad en volumen, ¿ya? O sea, si yo metiera una presión de 100 de oxígeno puro, ¿sí? No me va a aumentar considerablemente la solubilidad, ¿sí? Versus lo que pasaría con el CO2, ¿ya? Esto de acá abajo es la presión del gas, ¿sí? Y esto de acá es la concentración que yo podría obtener en agua, que se refiere directamente a la solubilidad, ¿ya? Si se fijan, al aumentar en la línea de abajo, ¿sí? Al aumentar la presión de CO2 de oxígeno a 100, la solubilidad no llega a 1, ¿sí? En cambio, con el CO2, si tengo una presión de 100, llego fácilmente a una solubilidad de 7. ¿Ya? Esto hace obviamente que el CO2, el dióxido y el monóxido de carbono sean extremadamente peligrosos para nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si los tuviéramos a las mismas presiones, nos morimos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en los incendios? ¿Sí? Con el monóxido que queda en el ambiente, cuando hay fugas de gas, ¿sí? De gas, me refiero de gas licuado, que son todos gases que tienen una presión mayor que el oxígeno, que por lo tanto lo van a desplazar en el momento de que se encuentran en volúmenes similares y van a apoderarse de, en este caso, de la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno. ¿Sí? Ahora, volvemos a las presiones. Una presión parcial. ¿Ya? Una presión parcial es la presión que ejerce el gas en una mezcla. ¿Ya? Y la presión parcial se obtiene multiplicando su concentración por la presión total. ¿Ya? La presión total del gas en este caso va a ser la presión ambiental, ¿ya? Que se considera en general como una atmósfera, ¿sí? Y acá está expresada en milímetros de mercurio, que también es una unidad de presión, pero es la que se usa en términos de gases, ¿ya? Entonces, el aire seco, que contiene un 20.9 de O2, ¿sí? Tendría una presión de oxígeno de 159, ¿ya? Estas son la composición, ¿sí? Y esto es lo que les decía yo de la difusión, ¿ya? Cada gas también tiene una constante de difusión, ¿ya? Y en este caso el CO2 tiene un coeficiente de difusión mucho más alto que el oxígeno, ¿ya? Por lo tanto, independiente de que el oxígeno esté en mayor cantidad, como el CO2 tiene un coeficiente de difusión tan alto, no necesita tanta presión, ¿ya? O sea, no necesita estar presente en un volumen alto para poder difundir, a diferencia del oxígeno. ¿Qué cosas me van a reducir la presión de oxígeno? El consumo. O sea que aquí adentro, ¿sí? La presión de oxígeno ya se redujo, ¿sí? Porque somos muchas personas ventilando una misma cantidad, un mismo volumen, ¿ya? El aire húmedo también me quita oxígeno, porque cuando se humedece el aire me roba oxígeno. ¿Por qué? Porque esa humedad es agua, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo se va a formar esa agua? Con oxígeno, que va a salir de esta mezcla, ¿ya?
Entonces, ahora que hablamos de las presiones, de la incidencia de las presiones sobre la difusión y sobre cómo se comporta una mezcla de gases, ¿ya? Les voy a explicar cómo se produce el intercambio gaseoso. ¿Ya? Entonces, acá arriba, ¿sí? Tenemos el alvéolo pulmonar. ¿Sí? El alvéolo pulmonar recibe una presión de oxígeno de 104 milímetros de mercurio. Ya, bueno, así que yo les dije que en el exterior había una presión de 159, el alvéolo recibe una presión de 104. Y esa presión de 104, ¿sí? Cuando llegue el extremo venoso del capilar, se va a transportar por diferencia de presión, ¿sí? Y se va a transformar, o sea, el oxígeno venía en 40, ¿sí? Y al pasar la presión hacia acá va a quedar en 100, ¿sí? Eso significa que el oxígeno, ¿cierto?, se está transportando del alvéolo al capilar por la diferencia de presión. El capilar venoso tendría una presión de 40, por lo tanto, al presentarle contiguamente una presión de 100, se va a producir el traspaso del oxígeno de un compartimento al otro por presión. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con el CO2 en el sentido contrario? ¿Ya? Como el CO2 llega en 45, ¿sí?, y la presión externa del CO2 es 40, va a difundir en el sentido contrario y se va a eliminar. ¿Sí? Ahora, del capilar pulmonar, después vamos a necesitar que esto pase al capilar del tejido. Y ahí el capilar del tejido fue el que acaba de interactuar con el tejido en cuestión, o la célula, ¿ya? Y la célula es la que efectivamente se gasta el oxígeno, ¿ya? Entonces el ejercicio va a ser el mismo. Este capilar del tejido, como la célula ya usa el oxígeno, trae una presión de 40 de oxígeno. Y como el capilar tiene una presión de 100, le va a traspasar el oxígeno, ¿ya? Y vamos a volver a quedar con una presión de O2 de 100 y con una presión de CO2 de 40. Y acá, finalmente, el capilar del tejido le va a entregar el oxígeno a la célula, ¿sí? Y con esa entrega, la célula va a poder activar su funcionamiento, ¿sí? Y va a reducir la presión de oxígeno a 30. Esto es por gasto, se va a gastar el oxígeno, ¿sí? Y eso es lo que permite que la gradiente se mantenga en esa dirección, o sea, del alvéolo pulmonar al capilar pulmonar, al capilar del tejido, a la célula, ¿sí? Entonces el traspaso, a grandes rasgos, que ya lo vamos a ver más en detalle, se produce en este caso por presión. Ahora, yo les hablé de las diferencias de presión, ¿cierto? ¿Qué factores afectan la difusión? ¿Sí? Entonces, la tasa de difusión, que es esto de acá, ¿sí?, va a depender del área de superficie, ¿sí? Eso se refiere a el tamaño del alvéolo y el tamaño del vaso al que le estoy entregando el oxígeno. Primera cosa. Segunda cosa, el coeficiente de difusión del gas, ¿sí?, que va a depender del gas. Ya les dije que el CO2 tiene un coeficiente alto y el oxígeno tiene un coeficiente bajo. ¿Ya? Tercero, la diferencia de presión entre el lado 1 y el lado 2, o sea, del lado donde está al lado al que va, que tiene que existir una diferencia de presión. Pero mientras más grande la diferencia de presión, mayor va a ser la tasa de difusión.
Y por último, el grosor del tejido. ¿Ya? ¿A qué me refiero con el grosor del tejido? A esto de aquí entre medio. ¿Ya? Porque aquí esto está puesto solamente así, como si estas cosas estuvieran conectadas directamente. ¿Ya? Pero pensemos que entre el capilar del tejido y la célula hay tejido conectivo, el espacio intersticial, etc. ¿Sí? Y que, por ejemplo, si tuviéramos alguna alteración inflamatoria, se va a inflamar todo alrededor de la célula, y eso, mientras más grueso sea ese espacio entre el capilar y la célula, más dificultad va a tener el intercambio gaseoso y la tasa de difusión. ¿Ya? Entonces, resumiendo, ¿qué cosas afectan la tasa de difusión? El coeficiente de difusión del gas en cuestión, el área de superficie del cual se está produciendo la interacción, ¿sí? El grosor de la pared que deba atravesar el gas y la diferencia de presión entre un compartimiento y el otro compartimiento. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, más o menos. Mal. Ya, vamos a ver esta última lámina y vamos a hacer un break, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo antes les hablé de la presión intrapleural? ¿Sí? Que la presión intrapleural era la que existía dentro del espacio pleural y para el proceso de inspiración se debía volver más negativa, o sea, que ya era negativa de base y que al inspirar se volvía más negativa, ¿sí? Con la expiración se volvía menos negativa y quedaba siempre negativa en general, ¿ya? La otra presión que hay es la presión intrapulmonar, ¿ya? Esto también es relevante porque el pulmón, ¿cuál creen ustedes que es el estado basal del pulmón? ¿Cómo está el pulmón dentro del tórax? A ver. Siempre está trabajando. ¿Cómo? Que siempre está trabajando. Ya, siempre está trabajando. Para allá va la pregunta. Cuando expiramos, ¿ya? En ese lapso entre que vuelve a inspirar, ¿en qué estado está el pulmón? Presión cero. ¿Presión cero? ¿Alguien piensa distinto? El pulmón, ¿sí? Es de un tejido elástico, ¿ya? Por lo tanto, cuando el pulmón está relajado, o sea, post-expiración, el pulmón está colapsado, ¿ya? El pulmón, en términos simples, es un globo, ¿sí? Por lo tanto, en la expiración queda vacío, ¿sí? Y en la inspiración está inflado a la fuerza, comillas, a la fuerza, pero por presión, ¿ya? Entonces, eso significa que en la inspiración, la presión pulmonar, intrapulmonar, se va a reducir, ¿sí? Porque el pulmón siempre va a ejercer una presión para volver a su posición normal, ¿ya? Por lo tanto, la presión de distensión va a ser negativa, ¿ya? Esa es la única forma, además, de que ingrese el aire, ¿ya? Porque una presión negativa, ¿qué fuerza ejerce? Atrae lo positivo. ¿Cómo? Atrae lo positivo. Atrae lo positivo, ¿ya? Entonces, si tengo una presión externa neutra, que sería el aire ambiental, ¿sí? Y el pulmón tiene una presión negativa en la inspiración, me hace un efecto de vacío. Y el efecto de vacío hace que el pulmón se llene, ¿sí? ¿Y quién genera este cambio de presión? La distensión torácica.
Porque la distensión torácica hace que el pulmón, ¿cierto?, se distienda, genera la presión negativa de vacío e ingresa el volumen. ¿Ya? Y cuando se expira, ejerce una presión positiva porque lo está expulsando. ¿Ya? Obviamente, si se fijan, no son unas presiones grandes. Ya estamos hablando de -2 y +2. ¿Ya? Que es muy distinto a las presiones pleurales, que la presión negativa pleural llega a -16. ¿Sí? Pero yo necesito en este caso que la presión del espacio pleural sea mucho más negativa que la intrapulmonar, de forma de que me arrastre también la distensión pulmonar. ¿Sí? O sea, básicamente esto es un sistema de vacío doble, en el que la caja torácica o el espacio pleural, que es negativo, me arrastra la distensión pulmonar, y el vacío intrapulmonar me arrastra el oxígeno externo. ¿Sí? De esta forma logramos llenar el pulmón de aire. Ya. Antes de que salga, ¿tienen preguntas hasta aquí? ¿No? Ya, entonces vamos a tomarnos 15 minutos.